Tras el fallo del Tribunal Constitucional, el gobierno confirmó que analizará presentar un veto presidencial a la reforma laboral. Para conversar sobre este tema, conversamos con el diputado Patricio Vallespín, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, diputado, hoy se celebra el Día del Trabajador, pero a nivel legislativo, sobre todo para el gobierno, no hay mucho que celebrar respecto a este fallo del Tribunal Constitucional, pareciera ser. No, sin ninguna duda. Este es un fallo, yo diría, lamentable desde el punto de vista estructural, porque lo que instala la relación entre empleador y trabajador es un individualismo patológico, en el cual solo la contratación es entre el empleador y el trabajador, y la igualación en la contratación, que es un tema fundamental que tiene que ver con la organización y los sindicatos, prácticamente queda muy limitada con este fallo. Por tanto creo que es lamentable, y por otro lado yo también diría que es aberrante, Sebastián, porque si usted analiza la experiencia mundial, vamos a ser la única constitución, el único país que en su constitución consagra, porque eso es lo que hace esta sentencia, que los grupos negociadores que no son sindicatos, que se establecen solo para un caso puntual, pueden negociar colectivamente, lo cual en ninguna parte del mundo sucede, porque los grupos negociadores no tienen derecho a huelga. Por tanto, el elemento fundamental para mejorar lo que es un convenio colectivo donde todos los trabajadores puedan ser mejorados en sus condiciones queda completamente limitado. Por tanto, me parece realmente aberrante y preocupante que haya sido así. Diputado, en ese sentido, que tiene relación con la titularidad sindical, bien digo, hay una discusión también, hay algunos sectores que también se oponen, porque en todas las cosas hay cosas buenas y cosas malas, hay sindicatos buenos y sindicatos malos. Cuando hay sindicatos malos, con esta titularidad sindical se les prohibiría, por ejemplo, la posibilidad que otros grupos puedan negociar con el empleador. A ver, la libertad sindical, porque aquí se ha dicho muchas cosas y se confunde, porque incluso ahora anda diciendo gente que se usa el veto presidencial, se quiere atentar a la institucionalidad. Nada más absurdo, porque eso es parte de la institucionalidad, el uso del veto. Pero la titularidad sindical significa que donde no existen sindicatos, pueden existir grupos negociadores, pero donde existen sindicatos, solo el sindicato es el que lleva la negociación colectiva, como pasa en todas partes del mundo. Por tanto, a nadie se le obliga a estar en un sindicato, porque la sindicalización no es obligatoria. Cada persona participa libremente en un sindicato. Pero donde hay sindicato, como pasa en todas partes del mundo, es él el que lleva la negociación colectiva, porque el sindicato, a diferencia de un grupo negociador, es permanente. Puede cotejar y hacer monitoreo y seguimiento si efectivamente lo que se acordó del convenio colectivo se está cumpliendo o no. El grupo negociador se constituye y después desaparece, por lo cual quedan muy debilitados los trabajadores cuando son un grupo negociador que, además, insisto, no tiene derecho a huelga. Por tanto, sus posibilidades de llegar a mejores condiciones en su negociación es muy limitada. Por eso es que a mí me parece muy malo la sentencia del tribunal, que hay que acatarla porque esa es nuestra institucionalidad, pero deja muy desprovistos de real poder a los trabajadores. Diputado, ¿queda truncada la reforma laboral? ¿Hay un fracaso para el gobierno respecto a esta materia? Yo creo que no es un fracaso, porque se estuvo haciendo algo que era bueno para Chile y para los trabajadores, porque equilibrar la relación entre empleador y trabajador es bueno para el país. Esa es la experiencia en el mundo. Sin duda que queda truncada, porque la titularidad sindical era un pilar fundamental de esta propuesta. Sin titularidad sindical, muchos artículos que decían relación con ella tienen que ser modificados, tienen que ser ajustados. Por eso es que cuando algunos dicen también cómo se usa el veto es tomar conciencia de que lo que hace el Tribunal Constitucional es estructural de esta propuesta, de este proyecto de ley, y por eso que hay que analizarla nuevamente para hacerlo coherente. Por tanto, es necesario y razonable. Quienes están diciendo que esto, ¿por qué lo hace el gobierno? Justamente por eso, para que salga algo medianamente adecuado, porque hoy quedó completamente incoherente el proyecto de ley a esta parte a ser declarada inconstitucional. Diputado, hoy día la presidenta Michelle Bachelet señalaba que hay que estrechar nuevamente los lazos entre el empleador y los trabajadores. ¿Está muy truncado eso? ¿Se está viendo afectado con esta discusión de la reforma laboral? Yo creo que más de la cuenta, porque existe, yo diría que una sobreideologización del empresariado respecto a esta materia, al pensar que porque un trabajador se organiza en un sindicato, como es en todas partes del mundo, todos los socios comerciales, Sebastián, de Chile, con los cuales Chile tiene comercio internacional, tienen este tipo de legislación, incluso unas mucho más pro trabajador. Por tanto, ahí se parte de un sesgo de que acá es malo que existan sindicatos, cuando el trabajador y sus representantes nunca van a buscar que la empresa quiebre porque pierde su trabajo. Sería absurdo pensar eso, pero muchos piensan que es así, que el sindicato va a ser un problema para la empresa, y la verdad es que lo que la experiencia internacional demuestra, sin duda que hay sindicatos buenos, regulares y malos, como todo en la vida, pero aquellos que efectivamente hacen su trabajo bien y tienen un diálogo permanente con el empleador, estas situaciones no son tan complejas. Por tanto, creo que ese temor ayudó mucho a que esto no se hiciera de manera coherente. Yo diría, y parlamentarios de derecha, que era una mirada muy, yo diría,
individualista, porque acá se privilegia la libertad. Mire, en derecho laboral hay dos componentes que son fundamentales y que en el mundo se tratan de resguardar. La libertad contractual, en la cual cada trabajador libremente establece un contrato con usted que es mi empleado, llegamos a un acuerdo, lo firmamos. Y el otro gran componente es la igualación en el contrato, porque sería muy injusto que usted me contrate a mí, Patricio Villaspín, y a Juan Pérez para hacer lo mismo, en las mismas condiciones laborales, los mismos horarios, a mí me pague 20 y al otro le pague 10. Entonces, ¿cómo se logra la igualación en contratos en la experiencia internacional? Y en el mundo ha sido así, es a través de la organización de los trabajadores en sindicatos. Y ese principio que es fundamental, acá la derecha lo olvida completamente y el Tribunal Constitucional, al ratificar lo que ha dicho, le dice, ¿sabe qué? En Chile las relaciones entre empleador y trabajador se privilegia el individualismo. Y por eso es que me parece tan grave este fallo, Sebastián, porque tiene connotaciones de cómo funciona el sistema laboral en nuestro país. Diputado, eso le quiero preguntar respecto al fallo del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que el tribunal votó en conciencia o en derecho? A ver, yo creo que aquí hay un fallo que, punto uno, no es unánime. Por tanto, este es un tema donde hay visiones distintas, es 6-4 en este tema que era fundamental. Yo creo que votó muy permeado e influido por un mal concepto de lo que es la libertad del trabajador. Creo que hay un problema de fondo en aquello, porque incluso esto que yo decía de la libertad contractual y la igualación en el contrato es uno de los principios fundamentales del liberalismo, cuando surge como moción, que se supone que el señor Adams y quien hicieron la presentación son sus mejores representantes. Aquí ni siquiera lo son en eso. Por tanto, yo creo que acá se hace una votación más en conciencia que a derecho. Yo creo que yo tenía 3 informes de constitucionalistas muy reputados de este país que señalaban claramente que era completamente coherente con la Constitución, la titularidad sindical y con ejemplos variados. Por tanto, acá yo creo que se votó más bien por un ideologismo exagerado que por ajustado a derecho como corresponde. Pero bueno, es la institucionalidad que tenemos, mientras está hay que respetarla y por tanto lo que hace el Ejecutivo al presentar un veto, y eso también, que la gente no lo confunda, no es vetar lo que hace el Tribunal Constitucional, eso se acata e inmediatamente todos los contenidos de la ley que tienen que ver con titularidad sindical desaparecen, mueren. De eso no hay nada que hacer porque ya es un fallo en ese sentido que es inamovible. Lo que hace el Ejecutivo, y por eso que creo que es pertinente, necesario y fundamental que se haga, es presentar un veto para que esto pueda tener la coherencia que se requiere, porque por ejemplo, vamos a tener que dar la discusión, si la titularidad sindical era fundamental y se ponían por tanto requisitos de quórum adicionales para la constitución de los sindicatos, ¿tiene sentido que eso se mantenga si ahora los sindicatos no tienen titularidad? Entonces ahí el gobierno puede presentar un veto que puede tener 3 componentes: supresivo, que elimina cosas que están, aditivo, que agrega cosas para darle coherencia, o sustituye algunas que considera que es pertinente de hacer, y yo creo que este veto va a tener probablemente esos 3 componentes. Ahora, diputado, hay una situación que deja también en jaque al gobierno, porque el Tribunal Constitucional tiene que emitir su fallo completo, entregárselo finalmente al Ejecutivo, y se entrega antes. Perdón, el gobierno lo entrega antes y después lo entrega, las fechas no calzan allí, porque si no me equivoco, el límite es el 9 de mayo y el gobierno tiene que, el límite, perdón, del Tribunal Constitucional es el 9 de mayo y el 7 de mayo tiene que dar a conocer el veto el gobierno. En ese sentido, ¿cómo lo va a hacer el gobierno si es que el Tribunal Constitucional lo entrega después de la fecha para poder presentar el veto? Yo creo que es al revés, quien está en jaque es el Tribunal Constitucional. Porque una institución cuyo fallo tiene efectos en la sociedad para muchos grupos de chilenos y chilenas, es absurdo que se tome más tiempo que el necesario para que el Ejecutivo pueda hacer un veto coherente, o si no va a ser un veto medio a ciegas. Por tanto, acá la fecha máxima que tiene el Ejecutivo, y una precisión, Sebastián, porque muchos medios han informado equivocadamente aquello, el 8 de abril a las 12 del día la Cámara de Diputados informó a la Presidenta de la aprobación del proyecto de ley en los términos como salió de la comisión mixta. Por tanto, ahí empiezan a correr los 30 días, por tanto el plazo máximo que tiene el Ejecutivo es el 8 de mayo a las 12 de la noche hasta en la residencia del secretario de la Cámara, si así fuera pertinente, porque ingresó por la Cámara, tiene que volver por la Cámara. Entonces ese es el plazo. Ahora, igual no calza, porque el fallo sería supuestamente el nuevo, por tanto yo haría una apelación clara y precisa al tribunal. Si fueron tan claros y categóricos en la definición de la sentencia respecto a titularidad sindical, que sean en el plazo necesario para que el Ejecutivo pueda hacer un veto coherente y positivo que nos permita a nosotros una discusión también coherente, porque si después interpreta algo que a lo mejor piensa que era así la redacción, y la redacción acá es fundamental para ver el cambio del articulado que corresponda según el veto, el tipo de veto que se dé, es absurdo.
Es inaceptable, yo diría, desde el punto de vista para los ciudadanos, que el Tribunal Constitucional se tome más tiempo de lo que sea necesario. Y la explicación que han dado es que se lo reparten a distintos ministros. Bueno, ese es el problema operativo de ellos, que lo resuelvan y que ojalá entreguen el viernes, eso sería razonable, el viernes 6, entreguen esta sentencia y el Ejecutivo puede hacer un trabajo de buena calidad, porque si no, el legislar sobre un veto que a lo mejor tiene imprecisiones, porque la sentencia se conoce después del ingreso del veto, eso es absurdo. Por tanto, yo insto e interpelo al Tribunal Constitucional que lo haga el viernes 6, como se haría si se actúa con la seriedad que este tema amerita. Diputado, se nos acaba el tiempo, muy breve. Si el Tribunal Constitucional presentara en el fecha límite, 9 de mayo, el fallo finalmente, ¿cree usted que estaría actuando políticamente? Yo creo que estaría actuando indebidamente. Y yo no espero que una institución importante como el Tribunal Constitucional actúe indebidamente. Si actúan además políticamente, estamos al peor de los mundos, pero creo que ellos debieran entregar responsablemente, son hombres de derecho, juristas, saben que tiene efectos jurídicos y permanentes lo que ellos sentencian, que lo hagan y lo entreguen el 6 por el bien del país y por su propio prestigio. Bien, diputado, muchísimas gracias. A usted, Sebastián, muchas gracias. Conversamos con el diputado Patricio Vallespín. Momento de hacer una pausa y seguimos con más en Noticias.